La sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad sistémica de tipo granulomatosa y de causa desconocida. Es un poco más prevalente en mujeres que en varones y tiene una incidencia relativamente baja. En la etiopatogenia de esta enfermedad intervienen factores ambientales desencadenantes, factores genéticos predisponentes y una alteración en la vía inmunológica, concretamente TH2. En circunstancias normales, la formación de los granulomas mediados por la vía TH1 conduce a la desaparición del antígeno que haya provocado el granuloma. Pero cuando se produce una desviación favorable a la vía TH2, el granuloma se perpetúa y produce la fibrosis. En esta enfermedad, la fibrosis más importante y más prevalente es la fibrosis pulmonar. Estas son las manifestaciones de la enfermedad: pulmonares, sistémicas y osteomusculares. Las pulmonares se presentan en el 90% de los pacientes y se caracterizan por la aparición de disnea, tos no productiva y fatiga de esfuerzo. Por medio del TAC torácico se permite identificar alteraciones más específicas como las anopatías, micronódulos perilinfáticos, y con la radiología simple mediante la escala de Skadin, la disposición, tamaño y distribución de los ganglios linfáticos. Esta es la clasificación radiológica de Skadin. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, se caracterizan por la presencia de pápulas, erupciones maculopapulares y placas. Siempre el patrón histológico es el de granulomas no necrotizantes. Este es el lupus pernio, una forma de sarcoidosis cutánea que recuerda a las lesiones de alas de mariposa, añadiendo el compromiso nasal. Y esto es el eritema nodoso, también frecuentemente visto en esta enfermedad. Con relación al el sistema retículo endotelial, comentar que existen granulomas hepáticos, granulomas esplénicos, así como hepatomegalia y esplenomegalia. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, fundamentalmente la parálisis del nervio facial, alteraciones del nervio óptico, que se consideran además manifestaciones graves. En cuanto a la sarcoidosis ocular, lo más frecuente es la uveitis anterior, que es sintomática, mientras que las otras dos formas, posterior e intermedia, no lo son. Otras formas extrapulmonares, destacar la hipercalcemia y la enfermedad renal, porque producen un aumento de la hipercalciuria y en algunos casos en manifestaciones clínicas secundarias. La enfermedad articular es la segunda más prevalente de todas. La forma más característica es el síndrome de Löfgren, que se presenta de forma benigna y que autolimita en el 95% de los pacientes. En cuanto a las manifestaciones óseas, lo más común es observar una alteración de la diáfisis de las falanges proximales con una disminución de la osteodensidad radiológica. Habitualmente son manifestaciones asintomáticas. Y en cuanto a las miopatías, aunque la forma más frecuente son las asintomáticas, destacar que en las formas nodulares se presenta una alteración en forma de uso detectable por resonancia magnética con un núcleo central en forma de estrella. El diagnóstico de esta enfermedad se debe hacer en aquellos pacientes que tengan síntomas generales, astenia, sudoración y pérdida de ponderal, y en los que se haya determinado la existencia de algún tipo de crecimiento linfático, ya sea a nivel del ilio pulmonar o a nivel cérvico-torácico. Las pruebas diagnósticas son aquellas llamadas a detectar todas las manifestaciones, y hay que reconocer que en la mayor parte de los casos las formas clínicas son asintomáticas. La forma más característica es el síndrome de Löfgren, y aunque existen varias pruebas diagnósticas de utilidad, una de las más características es el patrón gamma gráfico en oso panda o en lambda, que representa la afectación de las glándulas salivales y de la región mediastínica y hepatoesplénica. La mayor parte de los pacientes después de 10 años de actividad se encontrarán en remisión, incluso el 50% de estos antes de los 3 años. El tratamiento está indicado solamente en aquellos pacientes que tienen manifestaciones de la enfermedad, por lo tanto no en pacientes asintomáticos.
La mayor parte de ellos se beneficiarán del uso de antiinflamatorios, glucocorticoides a dosis variables según el grado de afectación, y el uso de metotrexato u otros FAMES como agentes ahorradores de corticoides. Muchas gracias por su atención.